Continuamos en Vigo y por hoy saludamos ya a nuestros invitados. Eixo Atlántico, vamos a hablar de conexiones ferroviarias, mercancías y pasajeros. Un tema importante, un tema que está ahí todavía en agenda. El gobierno portugués de Antonio Costa, que está haciendo los deberes que seguramente durante 4 años no hizo el gobierno de Passos Coelho. Vamos a ver y vamos a conocer seguramente en qué ritmo están esos deberes que está haciendo el gobierno de Portugal, en qué ritmo están los deberes que le hemos puesto, que se le han puesto al gobierno de España y que todavía están por hacer o están trabajando en ello, que se diría, y a partir de ahí también queremos conocer pues diferentes propuestas. No hace mucho tiempo entrevistábamos en estos mismos micrófonos y en este mismo programa a Miguel Rodríguez Bugarín, el que fuera director xeral de Infraestructuras, ahora es asesor del Eixo Atlántico en temas de infraestructuras, como pueden ser infraestructura ferroviaria, y además es profesor de la Universidad da Coruña. Es uno de nuestros invitados hoy aquí en Vigo y por hoy, al que saludamos ya. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, por la parte que le toca, que sé que es importante, porque hemos hablado en varias ocasiones que ya tenemos el transporte metropolitano casi. Pues es, yo creo, una noticia por la que todos debemos alegrarnos y estoy seguro que va a tener un impacto muy beneficioso para todo lo que es el área metropolitana de Vigo. Hablaremos con Miguel Rodríguez Bugarín, hablaremos con José Tomé, uno de estos pesos pesados del Partido Socialista en Galicia, uno de sus alcaldes, Monforte. Don José Tomé, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Boas tardes. Eu baixaría moito ese peso. Bueno, voz autorizada dentro do PSDG-PSOE, alcalde dunha cidade ou dunha localidade importante, tamén, grazas por estar con nós, e que ten moito que decir tamén en materia ferroviaria, alcalde. Bueno, nos Monforte é unha cidade que estuvo moi ligada sempre ao tema do ferrocarril e desde logo estamos traballando para que o siga sendo, que sea un punto de referencia no ferrocarril galego. Xoan Vázquez Mau, secretario xeral del Eixo Atlántico, unha de las personas que también está empujando para intentar conseguir que los que tienen que hacer los deberes lo hagan y poner seguramente más deberes. Hablaremos también, ya hay gobierno de la Xunta de Galicia, ya prácticamente está, habrá que ponerle nuevos deberes. Xoan Vázquez Mau, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque supoño que eso será un traballo dende xa, non? Pasaron as eleccións, tivemos o tema do tren Celta, pero haberá que recuperar sobre todo ese ritmo inversor, ritmo de obra, ritmo necesario para modernizar e para cumplir eses prazos de modernización do tren Vigo-Porto, que o Coruña-Lisboa, como lle gusta decir a Xoan Vázquez Mau, non? Sí, efectivamente, neste ano levamos todo ano traballando. Miguel Bugarín xa preparounos, en fin, corredor que lle caracteriza os dous informes, tanto o de Lugo Monforte Ourense como o de Vigo Fronteira, o que falamos efectivamente Coruña-Lisboa, e agora que xa temos todo, sabemos o que queremos, sabemos como ten que ser feito, sabemos canto costa, agora é o momento de falar primeiro coa Xunta en canto se constituya o goberno e despois co goberno español en canto sepamos quenes son. Sí, tamén, bueno, eso o mellor temos que agardar un pouco máis, non? Bueno, teño que decir que o primeiro que na entrevista que tive a semana pasada co secretario de Estado portugués, o primeiro que me preguntou é, bueno, si cando teríamos goberno, porque claro, a Cimeira leva tempo retrasado, estos asuntos tienen que pasar pola Cimeira, e claro, ele está nunha situación que dicen, a ver, nos para falar deso temos que saber con quen falamos, e entón se preguntan, bueno, a ver, sabes algo distinto do que nos contan oficialmente? E dicen, hombre, pois lamentablemente sei o mismo que vos contan oficialmente porque aínda non sabemos nada a nivel do país. Eses traballos que se teñen que dar nese extraordinario informe de Miguel Rodríguez Bugarín, fálase desa conexión que moitas veces os propios políticos din, Miguel, que é Coruña-Lisboa. Para ter esa conexión Coruña-Lisboa, nese maravilloso informe tamén fálase dunha estructura necesaria que é a salida sur de Vigo, non, Miguel? Es una salida que ya está planificada y que ya había iniciado, digamos, su derrotero desde el punto de vista administrativo. Simplemente recordar que esa salida sur que llega desde Vigo hasta la frontera con Portugal está dividido en dos partes. Hay una primera parte desde la frontera con Portugal hasta O Porriño, que está ya en principio el proyecto realizado,
y lo que hace falta es animar, empujar para que la segunda parte, que sería desde O Porriño hasta lo que es la terminal de Vigo-Urzaiz, esa vía, que está en estos momentos realizándose el estudio informativo y un estudio informativo complementario, bueno, pues que avance, tenga ya la declaración de impacto ambiental y, por lo tanto, podamos pasar primero a la fase de proyectos y luego a la de obras. Pero la gente puede decir, uy, es que eso ¿cuánto cuesta? ¿Eso es viable, no es viable? ¿Cómo lo analiza un experto que además de números y de infraestructura sabe mucho? A ver, la cuestión de viabilidad efectivamente es una cuestión capital en estos momentos dentro de la Unión Europea. Es decir, si no queremos tener pues ese tipo de informes que han animado, digamos, algunos periódicos estos días, hablando un poco de si realmente en la Unión Europea se considera algunas inversiones como más o menos rentables o fructíferas, lo que hace falta es estudiarse bien esa infraestructura y la rentabilidad. Hombre, personalmente a mí me cuesta creer, sin hacer, digamos, ningún número, pero sí, digamos, con datos sobre la mano, esto que la unión entre lo que es la parte más poblada de Portugal y en concreto todo lo que es el área del Gran Oporto, Braga, etcétera, etcétera, hasta llegar a Viana do Castelo y Valença, y lo que es el corredor atlántico, que es el 80% de toda Galicia en población y en actividad industrial, que eso, digamos, no quede justificado. Y desde ese punto de vista... Masa crítica hay, eso siempre lo defiende Xoán Vázquez Mao, claro. Yo creo que masa crítica hay y además creo, y también en ese sentido coincido con Xoán Vázquez Mao, que si queremos salir adelante, si queremos que Galicia y el norte de Portugal prospere, hace falta ser competitivos. Y la competitividad en un mercado totalmente globalizado está relativamente cerca, y es el eje mediterráneo. Si en el eje mediterráneo están peleando por tener un corredor ferroviario con una inversión aproximada de 6.000 millones de euros, hombre, yo creo que hace falta desde Galicia y desde Portugal hacer, digamos, esa inversión que es menor y que conseguiría articular un eje similar al del eje mediterráneo. E que supondría, entre outras cosas, Xoán Vázquez Mao, que non tiveran, por exemplo, alguén da Coruña, alguén de Santiago ou alguén do Grande Porto ter que baixar, enguixar, coller a maleta, empezar a patear ou coller un taxi, chegar á estación de Urzaiz e coller o tren do Eixo Atlántico para Santiago, para Coruña ou viceversa, non? O sea, o primeiro que quero é dicir unha cousa. O feito de que hoxe este aquí Miguel, de que vayamos a falar do tren de saída sur, do tren Lisboa-Coruña, e que este Tomé e falemos do Lugo-Ourense, que imos falar tamén non é falar de dos cousas distintas, é falar da mesma cousa. É dicir, o conxunto de Galicia e o conxunto da Eurorrexión por a súa morfoloxía son como unha cidade compacta onde os nosos núcleos urbanos están a distancias por medio de 30 kilómetros. Por lo tanto, o tren é o metro desta Eurorrexión, desta cidade, verdad? Non é comprensible que a mitade teña metro e a outra mitade non a teña. Por lo tanto, o conxunto, e aquí precisamente temos, en fin, para que vexan os espectadores, este documento que acaban precisamente onte nos chegou da imprenta, que foi outro estudio que fixo Miguel sobre a conexión Lugo-Ourense. Que é unha débeda histórica con Lugo, con Monforte, con Lugo capital. Exacto. Tremenda que agora falaremos con José Tomé. As dúas conexións en conxunto que modernizarían o tren, darían servicios cidadás, darían servicio á parte das mercadorías, aos portos e ao porto seco, que é fundamental para os portos, verdad? A extensión dos portos. Costa no seu conxunto 1.000 millóns de euros. 1.000 millóns de euros nas 6 ou 7 anualidades que debería durar a obra, estamos falando de algo menos que o chocolate de loro. O que non ten ninguna lógica é que ti collas na túa casa, tes unha casa bella, investes diñeiro en facer a modernización da casa, e entonces arranxas os cuartos, arranxas o salón, e logo deixas a cociña e o baño bello. É dicir, temos unha liña fantástica, cuyos resultados son os que sempre anunciamos entre Vigo e Coruña, e, en cambio, entre Vigo e Tui, que son 30 kilómetros, o que temos é unha vía de 1878, por a que só van trenes vellos, trenes diésel. E logo, a situación que temos é que entre dúas... É que a entrada dende Portugal a Tui, que vai o tren aí... Claro, na única liña internacional que ten. Na única liña internacional que ten Galicia. Isto entre España e Francia, por exemplo, non pasa. E logo, claro, é que o outro tren é o tren que une as outras dúas provincias, o sea, nós temos 4. As outras dúas provincias é o tren que as vertebra e que as comunica coa AVE. Por lo tanto, non ten ninguna lógica, desde logo ninguna lógica de goberno, de calquer goberno do cor que sexa mínimamente sensato,
que solo se invista no eixo Ourense-Santiago, Coruña-Vigo, e, en cambio, Lugo-Ourense quede totalmente desguarnecido e o mismo a saída. E máximo, para acabar, cando se fixo un traballo moi importante a nivel político de aceptar atrasar o tema do AVE coa condición, sendo pragmáticos, de que se fixese a modernización. Claro. Entonces parece que dicen, bueno, como os galegos sodes moi tranquilos, como non chorades, como non montades follón, como non vos queredes segregar de España, como España non vos roba e todas estas cousas, para que vos vamos a facer inversións? No, pues oiga, si ese é o tema que non lo digan, porque tamén podemos empezar a facer a estrategia de outros. Un par de anos falábase de claro. Ave galego que non, tururú, que eso custa cartos. Claro, é dicir, canto máis pragmáticos, canto máis sensatos e canto máis adecuados á realidade somos, parece que ainda nos castigan. Precisamente, se falamos de débeda histórica en materia ferroviaria, e despois apuntará tamén sobre este amplo estudo Miguel Rodríguez Bugarín, alcalde, aí está Lugo, e aí está Ourense. É certo que en campaña, algúns partidos, ou case todos, sí, temos aí tamén liñas ferroviarias, pero que, claro, aí hai un vacío, a loita que está dando Monforte, a loita que está dando tamén Lugo Capital, outras localidades, porque sea a conexión real co tren do futuro, non? Co tema das mercadorías que falaba Xoán Vázquez Mao, tamén é moi importante, non? Sí, ademais, a ver, en campaña se falan deste tipo de cousas. Tamén fai 4 anos, recordo que o presidente Feijóo dixo que iba a facer a xunta o AVE Lugo-Ourense, e evidentemente era algo de campaña, non era algo real, pero entre outras cousas non ten competencias para facelo el, non? Pero bueno, en todo caso. Dito eso, como ben decían os compañeiros, este é un problema de país, este é un problema de Galicia, non é un problema de local de Monforte ou exclusivamente aquí de Vigo, non? Isto forma parte dun trayecto do eixo atlántico con Portugal e forma parte tamén de a ver en que contexto van a salir as mercancías de Galicia e que, polo tanto, se a línea Ourense-Zamora é de pasaxeiros, é de AVE, a línea de mercadoría será de Monforte, Ponferrada, León e Palencia, non? Vale, pois aí non só é Monforte, non só é o interior de Galicia, aí tamén son os portos galegos. Os portos galegos teñen que ser as caras mercadorías. E aí temos os 5 portos de interés xeral do Estado, entre eles Vigo, que en algún sitio terá que ter as mercadorías, e aí onde podemos ser complementarios desde o Porto Seco, como acaba de decir Xoán Vázquez Mao, para ou ben copiar mercadorías e sacalas en trens máis largos ou ao revés, que chegue mercadorías e distribuir despois os diferentes portos, non? E este temos que verlo como un conxunto. E se iso o aproveitamos, posiblemente saquemos rentabilidade da nova apertura do canal de Panamá e do incremento do tráfico marítimo, donde Vigo ten que xogar, eu creo, un papel importante na captación desos tráficos, deses contenedores que van a vir do Pacífico ao Atlántico, e se non o facemos noso, vai levar o corredor mediterráneo ou outros sitios. Por tanto, aí temos que xogar un papel importante. Como apuntaba Miguel Rodríguez Bugarín, está presionando a través dos seus lobbies tamén moitísimo polo tema do non o corredor atlántico, e si o corredor, non? Do Mediterráneo, non o corredor central, que tamén é outra das... O propio goberno de España, eu creo que apostou claramente polo corredor mediterráneo desde Figueiras hasta Algeciras, non? Por lo tanto, eu creo que temos que presionar na medida posible para que o corredor do Atlántico pois tamén sexa unha realidade, non? Porque iso non se influye moito a Galicia. Parece que o tema portugués desde Palencia hacia Aveiro está medio desbloqueado, pero o tema de Galicia, do noroeste, pois non está así, non? E aí temos que pelear para que isto teña vida, teña futuro, porque senón tendremos problemas todos, e non o tendrá Vigo solo ou Monforte solo, tendrá o Galicia. Quería apuntar algo el secretario xeral e despois le doy paso a Miguel Rodríguez Bugarín. Acabas de colocar dos temas moi importantes, porque cando falamos do tren non estamos falando de infraestructura só, estamos falando tamén de estrategia do territorio, non? Falou Miguel da conexión con Portugal e o que iso significa, falou Tomé da parte dos portos e que significa en termos de competitividade. Pero eu quero colocar outro tema máis. Nestos momentos estamos en alerta vermella no que se refire a demografía. De feito, eu, ante as eleccións, tive unha conversa co conselleiro de Política Social, que además ven das filas do Eixo, además é un moi bo amigo, con José Manuel Rey, e ele está moi preocupado por este tema, e de feito, bueno, pues falamos de facer unha colaboración entre a Xunta e o Eixo para abordar isto, donde ele además ten en fin, algunhas ideas bastante coherentes, non? Pero quero dicir unha cosa, o problema de demografía non é só un problema de ter fillos, é un problema, basicamente, de crear oportunidades de traballo, de crear competitividade e de crear condicións de mobilidade. Claro, se a mobilidade, que é a que xenera despois a atracción, a captación dos investimentos e a chegada dos servicios, non provoca isto, a xente non vai a vivir no interior. Con lo cual vamos a ter un problema gravísimo de demografía e logo vamos a ter un problema de descompensación
entre a costa e o interior. E claro, quero lembrar que, por exemplo, no caso de Vigo, eu que son fillo de lucenses, no caso de Vigo, gran parte das patoloxías urbanas que viveu esta cidade nos anos 70 foron a consecuencia de unha emigración en masa que se produxo dende o interior a Vigo cando chegou a Citroën, como aquelo non foi previsto nin diseñado no franquismo, e claro, dali naceron aqueles barrios sociales tan conflictivos, como eran, pois, en fin, unha determinada zona de Colla, que gracias a Dios co tempo foise resolvendo, ou outros barrios da cidade, porque a segunda xeneración a dos fillos tivo unha moi mala adaptación a cultura urbana. Isto hoxe xa foi, gracias a Dios, resolto, pero non podemos permitirnos vivir unha segunda oleada de inmigración descontrolada do interior por falta de oportunidades que levaría as cidades do interior a desertización poblacional e as cidades da costa a recibir toda unha cantidad de migración interior para que non estamos preparados e que destrozaría completamente a cohesión do interior. Por lo tanto, o transporte é economía, o transporte é vida para os portos, pero o transporte tamén é a base da solución demográfica do interior, como ben señalaba Tomé. Temos que terlo presente. Se non vamos a gastar unha inmensa cantidad de diñeiro en políticas demográficas que van a ser para a galería, que non van a servir para nada. Miguel, sobre este asunto, ¿se quiere apuntar? Sí, a ver, desde mi punto de vista, y así está reflejado incluso en el documento, yo creo que la potenciación, y en este caso concreto ya de lo que es el puerto seco de Monforte, desde mi punto de vista es una línea estratégica, debería ser una línea estratégica prioritaria para Galicia. En un mundo donde hoy en día se demandan productos desde sitios muy alejados de lo que es Galicia, el que las empresas gallegas puedan estar en el mercado no siempre significa, y de cada vez más con menos frecuencia significa, que tengan un coste de producción bajo. Si lo que queremos es compararnos con China, eso es muy complicado. Lo que hace falta es que el coste con el que llegan los productos a los mercados sea competitivo. Y se ha visto que en productos de calidad, muchas veces ese coste depende de lo que llamamos costes logísticos, fundamentalmente almacenamiento, empaquetado, ensamblado y transporte. Por lo tanto, reducir el coste de transporte de los productos que generan y que demandan las empresas de Galicia o la sociedad gallega debe ser un tema estratégico. El puerto seco entra dentro de esa idea. La idea es utilizar un sistema de transporte que serían camiones fundamentalmente para concentrar la mercancía en Monforte, o bien la mercancía que llega de otros puntos, concentrarla en Monforte y desde allí, digamos, distribuirla normalmente por carretera, porque tenemos, digamos, la región que tenemos y, evidentemente, pues la gente vive dispersa por el territorio. Y eso no hay manera de hacerlo si no es de otra forma que mediante la carretera, camiones, furgonetas y cosas digamos, de este estilo. Sin embargo, a partir de Monforte, donde ya tenemos lo que llamábamos antes, ¿no?, una cantidad de mercancía suficiente como para poder llenar trenes. A partir de ahí, saquemos trenes que puedan, digamos, ir a los hubs, a los puertos secos, digamos, de una red establecida, como está establecida, a nivel de toda la Unión Europea. Esa es una manera, digamos, inteligente de funcionar y es la manera que contribuye, a pesar de hacer inversión en ferrocarriles, a dar rentabilidad a las empresas gallegas. Inversión que es necesaria, que como se nota que ha sido director Seral, habla de inversión, no de gasto, que muchas veces se utiliza lo de gasto, pero tenemos masa crítica, alcalde, temos masa crítica. Temos rentabilidade económica, ademais interconectar os portos, esa salida a Europa, como ben acaba de explicar Miguel Rodríguez Buarín. Que claro, a xente dirá, caramba, por que non se fai, non? Ou por que non se dan esos pulos para ter esas conexiones que son rentables e que teñen masa crítica co norte de Portugal tamén. Bueno, supoño que non é fácil, non? Porque son xa estaría feito. E, por tanto, seguro que é complicado, porque o diñeiro é escaso, as inversións todo o mundo reclama, como ben falábamos antes, sobre todo se prioriza por parte do goberno unha determinada área do país, como a área mediterránea, e se levas para as inversións non quedan para outro lado, non? O que nós temos que estar encima do goberno de España, tamén encima do goberno portugués, desde logo necesitamos o apoio da Xunta de Galicia, sin ninguna dúda, e tamén algunhas cuestións, tamén a intervención da Xunta de Galicia, para que tamén sea unha realidade a nosa zona, non? E non deixar olvidado no transporte, tanto de viaxeiros, no que sería Ourense-Lugo ou a zona de Vigo, o tránsito de Vigo, como no tema de mercadorías para a entrada e saída, non? Como ben dicía Miguel, nós temos que ser capaces de conformar trens aquí de longos, trens de 800 metros,
que nos permitan abaratar moitos costes, ser competitivos e trasladar as mercancías fora do país, non? Ou ao revés, que cheguen trens largos e logo redistribuir aquí ás diferentes zonas onde haya que leválo, non? Por tanto, eu creo que sea a línea de traballo, temos que seguir demandándolle aos gobernos, como antes comentábamos, en España hoxe mesmo estamos nunha situación donde non hai con quen falar, e, por lo tanto, esperemos que se constituya pronto un goberno para que se podan tomar decisións e se podan, digamos, articular proxectos de cara ao futuro e comprometer investimentos, igual que parece que está máis comprometido xa no lado portugués, e tamén aquelas cuestións que afectan ao Porto Seco tamén que a Xunta de Galicia, dado que o Porto Seco é competencia da Xunta de Galicia. Por tanto, hai que facer unha doble labor, unha labor ca Administración Autonómica e unha labor ca Administración do Estado. Dando outro paso máis, cando falamos da saída sur do tren Vigo-Porto, e que antes falábamos cunha compañeira, María Díaz, que é de Porriño, un compañeiro, Alberto, que vive en Salcede, que comentábamos tamén o impacto que tería un sistema de cercanías, como tamén no estudo falase, de poder conectar toda esa zona de Vigo, de moitísimos traballadores coa propia cidade de Vigo, e ahorraría deses case 60.000 vehículos que pasan pola Vigo-Porriño, se liberaría con ese sistema de cercanías, aproveitando a famosa e tan reclamada saída sur, ¿no, Miguel? Efectivamente, y además el planteamiento que está hecho, hasta donde yo sé, es en ese sentido muy coherente con esa idea. Dese cuenta que, así como evidentemente estamos de alguna manera defendiendo que la estación central, digamos, de Vigo sea Vigo-Urzaiz, lo cierto es que se seguiría aprovechando la línea, la vía de ancho ibérico que comunica prácticamente desde Tui hasta Vigo. Sí. Y como muy bien señala, y es realmente ¿cómo decirle?, muy llamativo, que existiendo una acumulación enorme de empresas con una gran cantidad de personas que trabajan ahí en lo que es las Gándaras de Budiño, todo el entorno de lo que es Oporriño, que fundamentalmente vive en el entorno de Vigo. En un estudio, recuerdo que habían planteado los propios empresarios de esta, digamos, agrupación de empresas, habían determinado que prácticamente el 90 y tantos % de las personas que trabajan en este tipo de empresas, esto viajaba hasta allí, se desplazaban hasta allí en vehículo privado. Lo cual es muy curioso porque ni utilizaban el autobús, las líneas regulares de autobuses que pasan prácticamente por la carretera que linda con lo que son todas las empresas que están situadas allí, como la línea ferroviaria que, como saben, atraviesa por la parte trasera. Hay una oportunidad. Yo creo que en ese sentido el plan de transporte metropolitano también da herramientas, sin duda, para poder, digamos, incorporar esos servicios y desarrollarlos. Dese cuenta que, por ejemplo, en Ferrol, el propio ferrocarril está incorporado en el plan de transporte metropolitano. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que en la medida en que esa vía, ciertos servicios, pasen a una línea, digamos, mejorada, en esa misma medida podrán incorporarse servicios de cercanías. Si algún sitio en Galicia debe haber servicios de cercanías, y eso evidentemente hay que evaluarlo porque son muy caros, yo creo que la mayor oportunidad está precisamente aquí en la zona sur. Seguramente tendría que ir acompañado, como pasa, por ejemplo, con Rodalías en Cataluña o en Madrid, con inversión del gobierno, que se van casi 500 millones de euros a Cataluña, todos los años, para el sistema de cercanías. Efectivamente. Lo paga el Estado, que no es... Los servicios de cercanías son, no digo que por definición, pero vamos, son siempre deficitarios y por lo tanto son obligaciones de servicio público que las administraciones públicas tienen que compensar. Debo recordar de todas maneras que aquí en Galicia, por ejemplo, todos los servicios de media distancia que se prestan también son obligación de servicio público. Y aún los servicios entre Coruña y Vigo, siendo unos servicios que realmente cuando uno sube el tren pues va prácticamente al 80% de capacidad, si no más, esto también tienen un cierto déficit de explotación. También. Menor en estos casos, pero sí que existe. Por lo tanto, lo digo un poco porque el transporte, eso también hay que concienciarse, que ese tipo de, digamos, de movilidad frecuente es de interés público, pero eso evidentemente origina la necesidad de compensar a los operadores por la prestación de esos servicios. Secretario Xeral, a batalla do Vigo-Porto, como vai a de Coruña a Lisboa, que sería o complemento xa perfecto se hai esa ampliación, esa saída sur? Como vai esa loita? Vostede estivo aí traballando e picando pedra en Lisboa. Como está a cousa dende Lisboa? Supoño que despois tamén
do impacto da noticia tamén en Portugal, como pudemos comprobar a través de David Pontes, o director de Jornal de Noticias, e José María Costa, o presidente da Asamblea do Eixo Atlántico, supoño que tamén estarán moi pendentes da modernización. A ver, eu teño xa aquí unha información totalmente de última hora, pero antes deixame só dúas sí, breves. o que queiras. Porque falábamos do tema da conexión metropolitana. Outro día no debate xa deu esta proposta e, por exemplo, xa o día seguinte xa contactou o presidente dos empresarios, Jorge Cebreiros, que además, en fin, somos amigos a moito tempo. Eles, hai que decirlo, hai moito tempo tamén que defenderon a saída sur, e xa temos unha reunión a semana que ven para xa empezar a poñer isto sobre a mesa a nivel político. Pero incluso os empresarios de Redondela tamén contactaron con nós, e os empresarios de Porriño das Gándaras contactaron con Cebreiros, porque é algo que lles interesa a todos, que ten demanda social, non? E logo tamén quero dicir unha cousa antes desto. Vamos a ver, gobernar, Tomeo sabe, é tomar decisións. Logo todas esas excusas que dan á ciudadanía cando non se fai algo, de que non hai diñeiro, de que tal, bueno, eso forma parte un pouco da posta en escena. Pero gobernar é tomar decisións. E claro, por que esta non outra? Mira, eu moi rapidamente, eu teño dito moitas veces, e non son totalmente contrario a demagoxia, por lo tanto que non se me entenda mal, pero hubo un momento en que aquí hubo uns gobernos que tomaron unha decisión, había que salvar a banca. Ben, e pode estar perfectamente justificado, o sistema financiero, o tema dos pequenos ahorradores, está moi ben, perfecto. Salvar a banca, o sea, a banca, o que é a banca, a entidade a banca, Antigua Caixa Nova e Caixa Galicia, costounos das arcas públicas 7.000 millóns de euros, dos cales, nunha xestión pésima, recuperáronse apenas 1.000. E non digo pésima só na parte económica, sino que incluso no paquete, dunha forma totalmente incomprensible, se lle meteu ao comprador todos os recursos e as infraestructuras culturales que tiñan que haber ido para o Estado, para os concellos, Xunta de Galicia, Diputación, estou falando por temas como García Barbón, Centro de Gales. E o peor, que moita xente non o sabe, é que no paquete entrou a millor colección de arte que hai en Galicia, que era da Antigua Caixa Nova. E iso se lle deu a un señor que optou ao concurso e o ganou lícitamente, cando esa parte tiña que haberse segregado e pasar a ser do patrimonio público, e poderíamos con eso haber feito a gran pinacoteca de Galicia, verdad? Ben, estos foron decisións que se tomaron. Ben, cando se tomou unha decisión que as arcas públicas costoulle 6.000 millóns de euros e que nunca ha sido suficientemente explicada, nos estamos pedindo 1.000 millóns, é dicir, estamos pedindo o 15% do que se gastou en recuperar unha entidade financiera, só unha, para o desenvolvemento das cidades e da economía. É dicir, que chega un momento en que casi é surrealista, non? Dito cual, e pasando rapidamente ao tema portugués. Bueno, eu tuve unha reunión ao xoves pasado co secretario de Estado portugués, e este é xa o timing que o goberno portugués xa está operando, por lo tanto, xa é o timing real. Nestos momentos, o primeiro tramo xa ten das 3, 6, 7 das 7 medidas que o goberno portugués aprobou. En estos momentos xa hai 3 que xa están en marcha. Unha foi asignado con, non sei se asinou o contrato o ano pasado, vai a asignar esta semana. Os outros concursos xa están en marcha. E o tramo até Viana, Nine Viana, primeira parte, va a entrar en funcionamento no terceiro trimestre do 2018. É dicir, no 2018 vai a chegar o Alfa Pendular, esa especie como de, vamos a chamarlle de ave de velocidade alta ou de Albia, va a chegar até Viana, e no terceiro trimestre do 2019 va a chegar até Valença. Por lo tanto, o goberno ahora xa fala en serio, xa non nos conta milongas. É verdade que retrásase un ano, pero cando nos entregan isto, a mí ao mesmo tempo me enseñan os documentos coas licitacións, coas resolucións, coa firma do contrato, e xa non nos falan de, no, mira, isto temos feito, e isto é o calendario co que xegamos. Si nada se nos torce, temos que ter en conta que, por exemplo, Portugal, pola situación do rescate, aínda que o rescate acabou, pero polo post-rescate, cada contrato que asina público ten que ir ao Tribunal de Contas a que o dictamine, o cal supón xa un mes a medio plazo engadido. Por lo tanto, si é verdade que vamos a ter un alfa pendular circulando até Valença até o terceiro trimestre do 2019, e ahora vai en serio. Claro, ven o problema. O lado español. Que pasa aí? Porque aí non hai nada. Porque falase de nada, até cero. Que está rematado o lado portugués, non se vai facer o lado español. Claro. Entón, da boa vontade do goberno actual de Portugal hai unha mostra clara, porque pedín unha cousa e díxome o secretario de Estado
Dixo, pois pareceme unha boa idea, e Xali, na mesma reunión, deu instruccións aos seus asesores para que empezaran a traballar, que constituir rapidamente un comité de seguimento das obras de monitorización donde estén as institucións portuguesas que tenían que estar, donde este o Eixo Atlántico, e nos además suxerimos, se eles consideran oportuno, que estivera tamén a Xunta de Galicia como, digamos, representante do goberno español e como quen ten que defender estes intereses ante o goberno central. E logo, nós tamén suxerimos outra cousa, en este caso fío un pouco do que pasou, dos trenes que circulan por a actual liña, do accidente, sí, etc. O tren Celta que hai 30 anos, non? Claro, e nós o que suxerimos era o tren da Bruxa e o tren Celta, prácticamente, non? E nós suxerimos que se alterara a fórmula, e o van a pensar, é que se constituira unha empresa mixta entre Renfe e Comboios de Portugal que explota a liña, porque claro, agora resulta que a liña é española. O tren é español, pero está alugado a Comboios de Portugal. Bueno, isto é unha... Con lo cual, en caso de un problema, cada un escuda nos demais. Bueno, fagamos unha empresa mixta, donde Renfe aporte as unidades, unha vez que o tipo de electrificación só permite as unidades diésel. Bueno, e entonces que non lle estén alugando a Comboios de Portugal un tren bellísimo por 21 millóns de euros que consta o contrato e que o tema xa foi ao Parlamento, e que forma parte tamén desta lógica que o Parlamento xa aprobou a recomendación ao Goberno para que a partir de agora o Goberno non alugue trenes, nin compre trenes que non estén construídos en Portugal. Es máis, xa están preparando a compra dos novos alfapendulares para modernizar o servicio. Fíjate con que mimo tratan o servicio, por exemplo, entre Braga e Faro, que é o principal do país, e desde logo son trenes que van a ser feitos en Portugal dentro das reglas, naturalmente, de contrato público e de concursos que marca a Unión Europea. Decembro 2019, Porto, Valença do Miño. Miguel Rodríguez Bugarín, como experto, realizó ese estudio amplísimo tamén. Faro, Valença do Miño. Faro, Valença do Miño. Ese estudo amplísimo tamén. O lado español, que é tamén un pouco a nosa preocupación, Miguel. 30 e pico kilómetros, falase. Bueno, é pouca distancia, pero temos dende entrada nesa ponte que hai que ir a 20 ou pouquísimos kilómetros por hora, tamén zonas que teñen aí pois terraplenes, etcétera, que hai que acondicionar. De canto tempo estaríamos falando para poder facer esa modernización até Vigo, dende a liña dende Valença, dende Tui, até Vigo? Bien, yo creo que hay, antes de contestar, sí, si lo que permite, hay que hacer un poco una aclaración. A ver, básicamente en España lo que teníamos previsto era realizar, que es un poco lo que he hablado antes, una línea totalmente homologable a la que existe actualmente entre Vigo y Coruña, una línea de alta velocidad, que básicamente es lo que llamamos la tipología 2, que son vías acondicionadas para velocidades del entorno de 220, 250 kilómetros por hora, que uniría Vigo, lo que es la salida sur, con la frontera con Portugal y, por supuesto, continuando ya hacia Oporto. Ese era un poco el plan que existía. Y era línea de alta velocidad. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado, eso que estaba incluso trasladado, ese proyecto que estaba trasladado a lo que era la planificación de líneas de alta velocidad en Portugal, bueno, en un momento dado, el Estado portugués decide, evidentemente, legítimamente, decir, no vamos a hacer líneas de alta velocidad. Y en ese momento, también con el apoyo del Eixo Atlántico, lo que se hace es buscar una solución, digamos, que permita mejorar la prestación de los servicios que tenemos en esa línea. La cumbre de Viana do Castelo, con Agustín Hernández y con el ministro portugués. Sí. De tal manera que se mejoren los tiempos de viaje, que es uno de los factores críticos, digamos, en esa relación. Desde Portugal lo que se dice es que ellos, las vías, el trazado de las vías, permitiría la circulación de trenes de hasta del entorno de 160 kilómetros por hora. Y lo que les falla es, primero, que no tienen un material móvil que permita ir a 160 kilómetros por hora, digamos diésel, ¿de acuerdo? Y lo segundo, además, es que para poder circular a esas velocidades, ahí tiene que haber una limitación de accesos. Ellos tienen, aparte de problemas puntuales en la vía, que también tienen que resolver, tienen pasos a nivel, etcétera, etcétera, que no serían compatibles por motivos de seguridad con esa idea. Por lo tanto, estamos hablando, digamos, de dos proyectos. Uno es línea de alta velocidad, donde efectivamente el Ministerio de Fomento español lo que dice es: nosotros no vamos a continuar con la salida sur de Vigo, porque desde el lado de Portugal, que es básicamente donde tendríamos que conectar esa línea, no hay pasos, ¿de acuerdo? No hay, digamos, avances y no hay previsión de avances a corto o medio plazo.
Y otra cosa es la mejora de la vía. Esa mejora de la vía para Portugal supone su electrificación, con ello pueden introducir, como bien señalaba Joan Vázquez Mao, trenes alfa pendular, trenes que permiten una velocidad mucho mayor, unas aceleraciones mucho mayores y que incluso se inclinan en las curvas para hacer posible una circulación a mayor velocidad, y actuaciones puntuales sobre la vía, es decir, eliminación de pasos a nivel, pasos a distinto nivel con alguna carretera y alguna consolidación, digamos, del terreno en alguna parte de la vía. ¿Qué falta por hacer del lado español? Y ahora contesto entonces su pregunta. Pero estamos hablando, digamos, de dos proyectos diferentes. A ver, está electrificada la línea, y después precisaré un poquito más, desde Vigo, como todas las personas que pueden coger un tren en Vigo, desde Vigo hasta Ourense, y sigue desde Ourense a Monforte, Ponferrada, León, etcétera. Nos quedaría simplemente un tramo relativamente pequeño, que sería el de Guillarei hasta Tui, frontera con Portugal. El problema no es tanto ese tramo, que es un tramo muy pequeño y que, por lo tanto, su proyecto y llevarlo a la realidad, su ejecución, puede ser muy rápido, puede ser tranquilamente del orden de 12 meses, 18 meses como mucho. El problema está... Pero si ya lo dejamos hecho, mejor, ¿no? Para lo que pasa es que, el problema es... Creo que hay un error de comprensión. Lo que estaba preguntando Jacobo no sería tanto la electrificación de lo que hay, sino la salida sur de Vigo, el trazado nuevo, ¿cuánto tiempo llevaría a hacerlo? Desde el túnel de Urzaiz hasta Valencia, en la opción del trazado nuevo. Claro, pero es que ese trazado no tendría, en ese caso, y por eso lo que quería era separar los dos proyectos, digamos, no sería, digamos, compatible. Compatible es porque el ancho de vía va a ser el ancho ibérico, pero me refiero, no tendría las mismas peculiaridades, las mismas características de trazado que lo que se plantea en el lado portugués. Claro, pero el alfa pendular, ahora en cuanto llegue a la frontera, el alfa pendular sí puede seguir por una vía nueva de ancho ibérico, con una electrificación afín a Portugal hasta Vigo, y puede ya circular por la nueva línea de alta velocidad española. Exactamente igual que puede circular por la vía actual si se electrifica. Y las condiciones de trazado en el lado de Portugal, esto realmente limitan su velocidad a 160 kilómetros por hora. Y en ese supuesto, la salida sur de Vigo, desde el túnel hasta Valencia, por el trazado nuevo, ¿cuánto tiempo calculas tú que llevarían? A ver, una línea de ese estilo estaríamos hablando seguramente de unos 5 años. Depende también lo que nos encontremos. El problema básicamente de la salida sur es el túnel bajo Vigo. Y luego hay un túnel, digamos, también considerable bajo o Galiñeiro, la sierra que tenemos al este de Vigo. Los túneles son siempre imponderables, ¿de acuerdo? Ahora bien, afortunadamente, en la excavación de los túneles, precisamente de la salida norte, de lo que ya está hecho, pues no hubo grandes eventualidades, todo fue relativamente bien, sin ningún tipo de problema, y yo entiendo que en el entorno de 5 años esa línea podría estar, digamos, construida. Claro, yo me hacía la matización interesadamente, porque claro, el problema es que todo lo que suponga mejorar la línea actual es algo que nosotros ya no aceptamos. No aceptamos porque una mejora de una vía de 1878 que te obliga a ir hasta Areal y cruzar la ciudad no nos sirve. Claro. Por lo tanto, esa opción que en su momento Ana Pastor la planteó, ya le dijimos no nos vale. Nosotros ahora mismo ya lo único que nos vale es salida sobre Vigo. Otra cosa es que se puede hacer en parámetros donde el alfa pendular, que en el trazado entre Oporto y Lisboa alcanza velocidades de 185 km/h, por lo tanto tiene esa capacidad, incluso a 160 km/h y con la reducción de cruzar el puente internacional, aún así no sería competitivo. Y entiendo yo que esa vía incluso podría perfectamente ser compatible con la vía Vigo-Coruña y podría permitir que el alfa pendular, en la nueva configuración portuguesa, circule hasta Coruña. Pero trazado nuevo, con lo que de paso solucionamos el problema, que es la misma solución que se ha analizado para que el AVE llegue a Lugo sin ser vía del preguntarlle, porque haberá moita xente que tamén estea pendente de eso. Poñalle deberes xa o goberno Feijóo, o novo ministro catalá, o que seño o novo ministro, porque o goberno va a ser de Feijóo, non? Bueno, digo eu que podría ser, non? Poñalle deberes. A ver, Porto Seco, en que punto está, que faría falla, e o tema tamén do Lugo Ourense. Alcalde. Sí, bueno, Porto Seco que fai falta que bote a andar. Fai falta atopar unha empresa que sexa un xestor dese Porto Seco, que sea capaz de atraer fluxos de mercadorías
para de entrada e saída, e tamén de prestar servicios ás empresas, non só de cargar e descargar contenedores dun tren, porque iso é máis sencillo, pero tamén é o que menos aportan valor engadido en creación de emprego. Hai outra serie de cuestións que funcionan nos portos secos e que de logo producen moito máis man de obra, moitos postos de traballo e moito máis rentabilidade e valor engadido, non? Por tanto, a Xunta de Galicia, lóxicamente, hai que pedirlle que poña a andar o porto seco, que poña a alguén ao frente, unha empresa que xestione ese porto seco e que, por lo tanto, como empresa que está interesada en gañar diñeiro, pois tamén se buscará os seus propios fluxos nas navieras, non? E con respecto ao Estado, evidentemente, Lugo e Ourense, e, por tanto, Monforte, que está ubicado no medio, estamos con unha línea antigua de ferrocarril que necesita claramente unha modernización. Nós tampouco non somos aquí ningún loucos, non estamos dicindo que queremos un AVE de 300 km por hora, non estamos falando de unha línea mixta, unha línea que permita, competitiva, que permita viaxeiros e mercadorías, que no mesmo tempo asegure ben a comunicación do Porto Seco, que é fundamental para nós, e ao mesmo tempo tamén suprima os 6 pasos a nivel que hoxe mesmo ten a cidade de Monforte, que a constriñen moito, e que, por tanto, con esa variante que está prevista e que recolle aquí o estudio do profesor Bogarín, pois, sin dúda ninguna, que resolveríamos ese problema, e esos son os deberes que temos que poñer tanto ao Goberno da Xunta como ao Goberno de España. Moitas veces hai que escoitar máis os expertos, que iso é bo para tomar boa nota, Xoán Vázquez Mao, e coñecer un poquinho máis esa realidade neste informe extraordinario que temos por aquí, que se fixo precisamente dentro do Eixo Atlántico, informe sobre el ferrocarril en la provincia de Lugo, que hai outro que o do Eixo Atlántico, esa conexión con Portugal, da que tanto falamos e da que tanto falan os políticos, porque xa nos despedimos. Esa cimeira de Baiona falouse do Camiño de Santiago portugués e falouse tamén desa modernización do tren Vigo-Porto entre Pasos Coello e Mariano Rajoy. Permíteme que faga unha pequena modificación rápida. A cimeira de Baiona foi dous amigos que se reuniron para comer e despedirse. Un xa se despide, outro veremos. E logo, para os medios de comunicación, falaron deso, pero entre eles non falaron. Pois que falen os políticos nesa nova cimeira que haberá que convocar tamén entre España e Portugal. José Tomé, alcalde de Monforte, moitísimas grazas por acompañarnos. Secretario xeral do Eixo Atlántico, moitísimas grazas. Miguel Rodríguez Bugarín, profesor da Universidade da Coruña, moitísimas grazas os tres por estar con nós. Despedimos na radio. Grazas, ata agora.